a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sara y bueno, pues ya he terminado las vacaciones y vengo a contaros todo lo que he leído en julio, que ha sido mucho y muy bueno, así que si te apetece quedarte conmigo, te invito a un cafelito. Bueno, en este mes de julio, como ya os comenté en el anterior vídeo, participé en el Black History July, una iniciativa de Jan de Trotalibros, en el que se pretendía leer autores negros por aquello de fomentar la lectura de una minoría en cuanto a las editoriales, ¿no? En el ámbito editorial. Yo empecé el mes leyendo, porque ya venía arrastrando una lectura que voy a pasar muy brevemente y de puntilla por ella, que es de Jo Walton. Tenía muchas expectativas, Goodreads me la había recomendado y se llama Farthing. Me ha parecido súper floja y la comento porque la terminé la primera semana de julio. Me ha parecido súper floja, no quiero dedicarle mucho tiempo a ella, pero sí la vengo a comentar aquí porque forma parte de mis lecturas de julio y me gustaría saber si la habéis leído, si la tenéis pendiente, qué os parece. Es una trama de misterio que tiene cierto aire, cierta connotación ahí, un tufillo Agatha Christie, pero sin más pretensión. Me parece una historia muy plana, muy aburrida, muy sosa, no me gustó y no os la recomiendo. El primer libro con el que estrené el Black History July ha sido Las noches de los niños de Toni Morrison y pasa directamente a formar parte de las mejores lecturas de 2020. Para mí ha sido un acierto total, me ha encantado, la devoré en 2 noches. Es cierto que tiene 200 y poco páginas, es muy finita, pero bueno, hay libros con 200 y pico páginas que se te hacen bola y lejos de la realidad ha sido una maravilla, la he disfrutado muchísimo. Toni Morrison tiene el premio Nobel de literatura y no me extraña, y también tiene el premio Pulitzer con Beloved, otra lectura que me ha gustado tanto, y es de estas autoras que dice, bueno, quiero reafirmarlo leyendo algo más de ella y por eso tengo ya este Pulitzer, este Beloved pendiente, porque La noche de los niños me ha parecido una verdadera joya. Es realmente un libro muy intenso, un libro en el que, bueno, tengo aquí algunas notillas, pero porque hace ya, ¿no? Lo leí a principios de julio. Es un libro en el que se aborda el abuso sexual infantil, el maltrato infantil, en general todas las formas de abuso infantil y también el racismo, ¿no? La protagonista, que es Bright, aunque nació con el nombre de Lula Ann Brightwell, ella se hace llamar Bright y ya desde nada más de su nacimiento sufrió el rechazo absoluto de su madre y el abandono de su padre por ser negra, ¿no? Lejos de la realidad, Bright, como ella se hace llamar, y elimina ese nombre que le pusieron al nacer, se convierte en una importante ejecutiva de una marca de cosméticos y bueno, Toni Morrison nos la presenta como una chica frívola, materialista, que conduce un Jaguar y que se ha hecho a sí misma, en fin, que está lejos de tener cualquier herida, ya no solo del rechazo en su propio nacimiento, sino de toda la ausencia de afecto que Bright sufre por parte de su madre. Es un libro que está escrito por capítulos cortos y cada capítulo, digamos que está enfocado por uno de los personajes. Estaría por un lado Bright, por otro lado el que es su novio Booker, que la abandona al principio del libro. Luego por otra parte está Sweetness, que es como le hacía llamar la madre a Bright, que es la madre de Bright que está ingresada en un geriátrico. También hace algunas reflexiones en otros capítulos. Luego estaría la mejor amiga de Bright. Y luego Sophie, que es un personaje también peliagudo que aparece, que es una ex maestra de Bright que acaba de salir de la cárcel condenada por 15 años por pederastia. Bueno, por tanto, en este libro tan finito se aborda la pederastia infantil, la falta de afecto materno, el racismo, y para mí lo que es el eje central serían 2 puntos principales para mí en este libro. Por un lado, la resiliencia, es decir, la capacidad de rehacerse, la capacidad de salir reforzado de las experiencias negativas de la vida, no indemne, pero sí reforzado. Y otro concepto muy interesante, que yo como soy psicóloga, pues bueno, traigo lo que leo y me resuena. Un concepto muy interesante que yo descubrí hace poco, que es el de falla básica, un concepto psicoanalítico que dice que cuando sufrimos el afecto, la carencia de afecto materno, se produce en nosotros como una fractura a nivel psicológico, ¿no? Un símil a una falla.
sísmica. Y entonces cuando suceden situaciones estresantes o emocionalmente impactantes en nuestra vida, esa falla, esa fisura, digamos, que ¡rac!, se reabre, ¿no? Y es un poco lo que trata este libro, porque a Bright, su novio la deja porque es un chico que no quiere comprometerse, porque también tiene su propio bagaje personal, tiene su propio trauma infantil, no en primera persona, pero sí por la pérdida de un hermano en manos de un pederasta, es decir, ahí tienen ese denominador común. Y al sufrir esta ruptura, pues Bright se resquebraja, ¿no? Esa falla básica que ella tenía, que ha ido rellenando pues con éxitos profesionales, con dinero, con materialismo, con muchas cosas superficiales que han ido de alguna manera rellenando, entre comillas, ese vacío, al final esa falla básica, esa cisma, ¿no? se abre. Y aquí Toni Morrison utiliza el realismo mágico, ofreciendo a la protagonista, presentando a la protagonista como con una regresión hacia lo infantil, incluso a nivel fisiológico. Y tiene ahí un punto muy, muy chulo, me ha gustado mucho. No he leído nada de realismo mágico, yo creo, nunca, y la verdad es que me ha gustado, ¿no? En esta historia. Y bueno, pues el libro es un recorrido por la vida de Bright y sobre todo hacia atrás y hacia adelante en un viaje que emprende en la búsqueda de este chico que la abandona, con el que sufre una conexión muy interesante hasta que lo encuentra. Y bueno, ya os digo, los capítulos a diferentes voces con lo que los demás personajes de esta historia pues van relatando, ¿no? Me ha parecido súper original, me ha parecido chulísimo, me ha encantado. He leído críticas desfavorables, rollo Toni Morrison no tiene necesidad de escribir este libro habiendo tenido a su espaldas los éxitos y las novelazas tan increíbles que tenía, así que si esto es lo peor que ha escrito Toni Morrison, yo necesito leer más de ella, porque este libro para mí ha sido un 10. 4 cafelazos y, como os digo, ya forma parte de las mejores lecturas de 2020. Al final, a modo reflexivo, pues deciros que bueno, como también el niño hace lo que sea, es capaz de cualquier cosa por lograr el afecto materno, la mirada materna, y ahí hay una historia de Bright en su infancia con la que va cargando con una culpa muy interesante, pues porque hace algo simplemente porque su madre le coja la mano. Es un libro muy emotivo, muy intenso, a mí me ha desgarrado por dentro, me ha encantado y no puedo dejar de recomendároslo. Y ya os digo, un éxito total mi estreno con el Black History July. Muy recomendado, maravilloso, y que nos hace pensar sobre todo en lo importante que es las experiencias que vivimos en nuestra infancia y cómo sobre esos cimientos se va edificando nuestra vida adulta. Las máscaras que llevamos en la vida adulta, sin duda, no tienen nada que ver con lo que hay debajo, que son esas heridas, esas cismas, esas fracturas infantiles, que cuanto mayor ha sido el trauma y a menor edad, pues mayores son. Un libro realmente maravilloso. Mi segunda lectura del Black History July ha sido un libro que parece que no hemos puesto de acuerdo mucho, que es El color púrpura de Alice Walker, un libro que recibió el Pulitzer en 1983, el año en el que yo nací, y que fue llevada a la gran pantalla por Steven Spielberg, y estoy deseando de ver esta adaptación cinematográfica que tiene muy buena crítica y cuya protagonista es Whoopi Goldberg, que a mí además me encanta. Leí el libro, empecé a leerlo sin ningún tipo de expectativas, tiene un estilo epistolar, es decir, a través de cartas, y yo recuerdo que en mi época adolescente me encantaba este estilo, leía muchos diarios y muchos libros de este corte, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y es más, me ha gustado más con el tiempo, porque le di 3 cafés, es decir, me pareció muy buena lectura, pero conforme han ido pasando los días y las semanas, como que me ha resultado que digo, pues no sabría yo si Toni Morrison, Alice Walker, si están a la par, si me han gustado igual. Me ha dejado un pozo muy chulo, muy bonito, porque es una historia muy dura. Está relatada, como digo, en forma epistolar, en forma de carta, de Celie, que es la protagonista, una protagonista que tiene realmente una vida durísima. Ya de entrada el libro empieza hablando de
bueno, cómo su padre abusa sexualmente de ella y como consecuencia de eso tiene 2 embarazos, cómo le quitan a los niños, le dicen que ha muerto, cómo luego la regala o la cambia por una vaca a un vecino que se ha quedado viudo y cómo este vecino, este marido pues la maltrata física y sexualmente y psicológicamente y cómo Celie simplemente pues asume de manera pasiva, de manera sumisa toda esta vida, ¿no? Es durísimo y a mí me viene de nuevo de formación profesional a la mente este concepto de indefensión aprendida, como muchas mujeres y también hombres, pero en este caso muchas mujeres en el ámbito del maltrato se resignan, aceptan de manera sumisa porque han interiorizado el hecho de que no les queda otra, de que es su vida, es su destino y hagan lo que hagan no pueden cambiar nada. Ese es el concepto que se me ha venido con este libro, al menos al principio, porque Celie tiene una motivación y es ver a su hermana Nettie se va a África, allí de alguna manera para apartarse de este padre y de esta vida tan horrorosa que tienen, que es simplemente limpiar, estar preparadas para el marido y ser vasija que den descendencia. Habla del racismo, habla del maltrato físico, del maltrato sexual, habla de lo poco o nada que simboliza ser una mujer y negra. No hay una frase por ahí que le dicen que eres fea, eres negra, eres mujer, no eres nada, ¿no? Y es muy significativo de esta historia que Ali Walker nos transmite. Pero lo importante de este libro es la sororidad tan grande, el vínculo, el hecho de que Celie tenga contacto con otras mujeres que la hacen empoderarse, que la hacen tomar conciencia de que sí puede hacer algo por cambiar su destino y que no es un objeto más de la casa decorativo, sino que es una persona que tiene derechos y que puede conseguir lo que quiera y ser libre. Entonces Celie se viene arriba. Hay un momento que es el clic en el libro en el que ella deja de escribirle a Dios porque las cartas son a Dios y empieza a escribirle a su hermana, a Nettie, ¿no? Y entonces hay un cambio ahí de mentalidad en ella que es coincidente con el momento en el que conoce a, bueno, que ya no me acuerdo del nombre, que conoce a Shuk, un personaje genial, un personaje de una mujer pues muy criticada porque es, bueno, pues una mujer que se resiste a aguantar ese rol impuesto, ¿no? A la mujer negra, es una mujer que fuma, una mujer que es promiscua, una mujer que tiene relaciones sexuales bisexuales con hombres y con mujeres, una mujer que además es cantante, que tiene éxito, es decir, lo tiene todo para que el hombre la considere lo peor. Y Celie la conoce y el vínculo que se establece entre ellas es maravilloso, es brutal y ya os digo que es de empoderamiento absoluto. Y Celie ahí tiene un cambio, sufre un cambio absoluto de mentalidad en el que empieza a luchar por ella, empieza a mandar a todo a la mierda, incluso a Dios. Y realmente el libro tiene ahí un cambio brutal y fantástico que a mí me ha encantado. Ya no solo el hecho de conocer a Shuk, sino el descubrir que su marido le escondía las cartas que Nettie, su hermana desde África, le enviaba. Esto hace que ella se rebele y hay una ira dentro de ella desconocida que la lleva a subirse y a dejar ese rol pasivo, ¿no? Empieza entonces una nueva vida. Y también empiezan las cartas de Nettie hacia su hermana en la que le relata pues todas las vivencias que está teniendo en África. Es un libro simplemente fantástico, de superación, de empoderamiento, de sororidad, de resiliencia, de todo. O sea, es un libro genial. Es un libro que si bien me choca un poco en la lectura porque, tiene muchas faltas de ortografía, tiene los diálogos mal establecidos, las comas mal puestas, es decir, todo lo que era la edición, esta edición de este libro está mal y luego resulta que no, que lo que la autora nos quiere transmitir es esa falta de cultura que tiene Celie y por eso escribe de esa manera tan infantil y con esa falta de ortografía y de puntuación y de tal, ¿no? Porque son las cartas de una niña, ¿no? Que empiezas teniendo 15 años y bueno, va evolucionando. No puedo dejar de recomendároslo. Voy a verme la película ahora que me he leído el libro porque tiene que ser también chulísima y la verdad es que segundo aciertazo del Black History July, súper contenta.
Y bueno, para hacer una parada en el Black History July, no sé si por culpa de o gracias a María Alcaide de Entre Mis Libros, que os dejo por aquí en la cajita de información su canal porque es súper maja y os la recomiendo. Bueno, pues ella tiene una fiebre lectora de terror, le ha dado por leer terror y no puede parar, y a mí me lo ha transmitido porque yo lo tenía ahí latente ya. Yo llevo muchos años sin que sea mi único género, pero sí es verdad que era mi único género literario, el terror y el thriller, y gracias a que me reinventé y participo en los retos genéricos y ya he probado de todo y he visto que hay más vida. Pero el caso es que tenía ahí un libro que además es un señor tocho, un libro que nunca me atreví a abordar, y dije, bueno, pues para hacer una parada en este Black History July voy a abordarlo, y empecé La señal de Maxime Chatham. Un libro de 664 páginas, un libro escrito en 2019 y un libro que nunca me atrevía a leérmelo porque sabía que me iba a dar mucho miedo. Al final me he atrevido, me lo he leído y la verdad es que no sé cómo hablaros de este libro porque indiferente no me ha dejado. Es un libro que me ha dado mucho miedo, la verdad, si queréis pasarlo mal tenéis que leerlo. Tiene fenómenos paranormales. Tiene, como diría María Alcaide, tiene casquería, tiene vísceras, tiene sangre, tiene oscuridad. Comparan a Maxime Chatham con Stephen King. A mí no me ha parecido en absoluto que haya generado una atmósfera similar a la de Stephen King, para nada. Genera una atmósfera de miedo. Ya os digo que yo lo he pasado mal bastantes noches. Y de hecho el autor al principio del libro te dice léelo por la noche, cuando el silencio y la oscuridad te acompañen, para darle mayor intensidad. Aunque lo leáis a plena luz del día no os va a dejar indiferente. Yo de hecho me leí un capítulo en plena playa y hinqué la uña en la silla, pero bueno, no se parece en nada a la atmósfera, a mi parecer, de Stephen King, y tampoco cómo aborda los personajes, que ese es el pero que le pongo a esta historia, porque si bien no es nada novedoso, no es una trama novedosa en sí misma, pues bueno, pues sí tiene ahí su historia, que es muy interesante, tiene un punto muy interesante, pero cómo aborda a los personajes no me gusta, porque lo hace de una manera muy superficial, muy asimétrica, y algunos en los que profundizan su perfil y otros no. Pero bueno, centrémonos. La señal trata de una familia, la familia Spencer, donde ella es una figura mediática, televisiva, y él es un escritor, y tienen un hijo, y además tienen un hijo adoptivo porque es el sobrino de ella, cuyos padres, es decir, la hermana de ella y el marido, se han matado en un accidente de tráfico y él se ha quedado huérfano y se ha ido a vivir con ellos, que deciden huir de la algarabía, del ruido, de todo, de la falta de anonimato, y se van a Machingan Halls, que es un pueblo allí donde Cristo perdió la sandalia, un pueblo donde no llega casi ni la señal de la televisión ni el wifi, y que está anclado entre montañas, allí, en fin, perdido de la mano de Dios, porque allí lo típico, ¿no? Va a reencontrarse, va a cambiar de aire, en fin, una vida nueva, nada nuevo bajo el sol, ¿no? El caso es que aquí empiezan a aparecer personajes, que es el personaje del vecino, un vecino que lo sabe todo y no dice nada, muy interesante, y al que el autor pues deja ahí un poco superficialmente, solo araña un poco en su perfil al final. Luego está Gemma, que es la niñera que cuida a los chicos. Bueno, tiene un hijo y una niña pequeña también de 1 año. En fin, hay muchos personajes, no ahonda en ninguno, empieza a relatar historias que van pasando en torno a esta familia, historias terroríficas que empiezan a pasar en este pueblo, y obviamente que le empieza a pasar en esta familia en la granja donde viven, una granja donde empieza a haber fenómenos paranormales, nada nuevo tampoco, pero lo que sí es nuevo quizá, aunque a mí al final me ha recordado uno de mis libros favoritos, que es Alma, de Carlos Sisi, es que explica cómo cuando morimos, ¿no?, y abandonamos este plano, pues bueno, hay según qué circunstancias pues podemos quedarnos, digamos, al otro lado del espejo atrapados. Si ha habido pues una situación de extrema violencia, en la que ha habido mucho dolor, mucha ira, en fin, esa energía que liberamos, en vez de liberarse al universo, pues se queda atrapada, digamos, como en otro plano, al otro lado del espejo, y en algunos momentos en concretos, pues esa energía en la que... Bueno, el caso es que hay veces, circunstancias excepcionales en las que hay pues una apertura de esos dos espacios, ¿no?, temporales, digamos, y bueno, el caso que pasa
el pueblo es que pues bueno, que se abre una gran brecha y entonces pues empiezan a suceder una serie de situaciones verdaderamente terroríficas. No lo considero una de mis mejores lecturas, no solamente por la profundidad de los personajes que ya os he comentado al principio, que se me queda como muy corto todo, no profundiza en ningún perfil, sino porque también hay algunas cosillas en torno a la redacción. Por ejemplo, continuamente está repitiendo la palabra cuarentona respecto de la protagonista, de Olivia, y yo quiero pensar que es cosa de la edición, de la traducción, perdón, porque cuarentona tiene connotaciones negativas en nuestro idioma y no sé qué tiene este autor respecto de las cuarentonas, de las mujeres de 40 años, no sé, en fin. Si quieres pasar miedo, sin duda es una historia con la que vas a pasar mucho miedo, y a mí pues bueno, me ha dejado ahí, no me ha terminado de encajar, no me ha terminado de gustar el rollo de este autor, pero bueno, os la recomiendo. Le voy a poner 3 cafelazos en mi blog y le he puesto 4 estrellas en Goodreads, entonces tampoco es que sea una mala historia para nada. Me ha encantado y ha sido una experiencia brutal. Y para terminar el broche a este julio, lo he puesto leyendo a mi autora favorita, una de mis autoras favoritas, como ya os comenté en el anterior vídeo, que es Luz Gabás, con su última novela El latido de la tierra. Tenía unas expectativas altísimas respecto de esta novela y deciros que no se han cumplido, porque Luz Gabás ha querido hacer un cambio de tercio, ha querido cambiar un poco respecto a lo que nos tiene acostumbrados, haciendo una novela tal vez más liviana, tal vez con un contexto histórico no tan currado como en las anteriores historias. Y ha querido meterse un poco en rollo misterio thriller, porque la historia gira en torno a Lira, que es la protagonista, que está vinculada a una mansión, la mansión Elegía en Aquilarre, un pueblo que fue despoblado y del que sus padres se negaron a marcharse, y ella se siente emocionalmente y físicamente atada a esa mansión por aquello de seguir manteniendo viva la esencia de su antepasado, de tal manera casi patológica, pues que viven en un pueblo totalmente fantasma, y además no puede hacer frente económicamente cuando ya solamente vive con su madre y su hermano, no puede hacer frente económicamente a los gastos que conlleva mantener esa mansión, y una de sus amigas le propone alquilar las habitaciones. Ahí empieza la historia, en la que hay un crimen de por medio, algo novedoso totalmente en esta autora, y ya os digo, estoy acostumbrada a historias de amor con dificultades, historias de amor imposibles, con un contexto, un enclave histórico curradísimo, porque Luz Gabás hace una historia de investigación por detrás brutal, y es lo que le da a ella y a su pluma esa diferenciación, ese carisma como autora, y que no he visto, me ha faltado en este libro, la verdad. Me parece que la calidad es inferior y es una historia que no está a la altura de ella como autora, ni en comparación con los anteriores títulos. Voy a hacer un vídeo de Luz Gabás solamente, en el que hablaré de las 4 novelas, incluida esta, pero bueno, esta es mi humilde opinión como seguidora férrima de esta autora. Me gustaría saber si tú la has leído, si tú también has leído las otras novelas, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo conmigo, si no la conoces y te lo lees, sin duda puede que no te desagrade, porque ya te digo que es una historia liviana y fresca, pero sin más pretensión, y a mí me ha decepcionado, la verdad es que sí. Pero bueno, aquí acaban mis lecturas de julio. Estas son todo lo que he leído un montón, la verdad. A ver si agosto se presenta de la misma manera, tengo algunos pendientes todavía. Os recuerdo que tengo un blog de lectura desde hace ya algunos años, donde hago las reseñas más extensas. Me encantaría que os pasarais y os quedarais por allí. Se llama Tómate un café con Sara, blogspot.com, aquí os dejo el enlace. Y os recuerdo que para motivarme y para que podamos seguir charlando y compartiendo y que haya interacción, pues que te suscribas, que compartas y que me cuentes todo lo que opinas de estas lecturas, de cuáles son las tuyas, en fin. Es un canal recién nacido y necesito un poco de empujón, porque yo disfruto mucho haciéndolo. Os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.